terapéuticos acá en Lima, también en varias otras regiones del país, colegas que conozco hace muchos años, colegas que recién estoy conociendo también en estos momentos, darles la bienvenida. Están en algunas regiones del país, ¿no? Tacna, Cajamarca, Apurímac, ¿no? Otros en el norte, en Lima. También tenemos colegas del extranjero también que han querido sumarse a esta capacitación. Entonces, para mí es muy grato poder realizar esta capacitación el día de hoy. Como ustedes saben, trabajo yo hace más de 30 años ya en el campo de las adicciones, me he especializado y justamente el objetivo es siempre trabajar, ¿no? Dar cursos de capacitación, brindar herramientas terapéuticas para un mejor abordaje en su trabajo personal. Actualmente soy jefe del Departamento de Psicología en el Hospital Alco Herrera y justamente el objetivo de las capacitaciones va a ser ustedes aprender, ¿no? Aparte de lo que uno pueda conocer personalmente o por medios, a través de la experiencia clínica, ¿no? Hoy día vamos a ver justamente terapia de tercera generación. Y hoy día vamos a empezar con una de las terapias de tercera generación, terapias cognitivas conductuales. Se dice que en terapias cognitivas conductuales de tercera generación son 4 las terapias más reconocidas en terapias de tercera generación, que son, ¿cuáles son ellas? La primera es la DBT, la terapia dialéctica conductual de Marshall-Linehan. La segunda terapia es ACT, terapia de aceptación y compromiso, que yo me he formado hace 5 años en terapia de aceptación y compromiso con profesores extranjeros, acá en el país y también fuera, recibiendo capacitaciones. Luego la tercera es la terapia justamente FAP, terapia psicoanalítico funcional, es otra terapia reconocida dentro de terapia de tercera generación. Y otra cuarta reconocida es la terapia cognitiva basada en mindfulness, ¿no? Que justamente en estas 3 fechas de capacitación van a ustedes a conocer, ¿no? 3 terapias de tercera generación que son las más conocidas a nivel de las contextos de las terapias cognitivas conductuales o terapias contextuales, que se llama actualmente en varios países del mundo. Bien. Gracias. Ahora tu cielo. Listo. Están viendo la pantalla, ¿no? ¿Sí? Sí, doctor. Listo. Muy bien. Vamos a ver, para contextualizar, las terapias cognitivas conductuales hay tres, se dice que estamos en la terapia de tercera generación, vamos a ver el día de hoy. La terapia de primera generación, las terapias de primera generación fueron en la década del 50, empezaron las terapias más conocidas, las terapias conductuales, las terapias comportamentales, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial empezaron esta terapia, es decir, una terapia de un afronte más objetivo, ¿no? Para poder solucionar un problema de los famosos veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí aparecieron en Estados Unidos las terapias conductuales, ¿no? Después de 2 generaciones en la década del 70, ya avanzan las terapias conductuales a las terapias cognitivas, es decir,
más importante era estudiar lo que pasaba en la persona, dentro de la persona, es decir, en su cerebro, en su pensamiento. Por eso aparecen las terapias cognitivas, ¿no? Que Ellis y Beck fueron los mayores representantes de esta segunda generación y otros expertos. Y luego aparece en la década de los 90, o sea, 20 años después, las terapias de tercera generación o las terapias de tercera ola, ¿no? Que se dice, ¿no? En ese sentido. Estos son los dos máximos representantes de las terapias de la primera generación, ¿no? Acá tenemos a Watson y Skinner. Watson en la década de los 20, 30 ya empieza a trabajar con técnicas netamente conductuales. Skinner es un gran revolucionario dentro de la psicología, ¿no? En las terapias de modificación de conducta, donde es el primero que hace la importancia de que la psicología debe estudiar la conducta humana, ¿ya? Y con análisis especialmente, ¿no? El análisis conductual, ¿no? Y es el gran reconocido y es el pionero que se va a utilizar las terapias de tercera generación para hacer todo el abordaje, ¿no? El abordaje, ¿no? En su abordaje terapéutico. Las terapias de la segunda generación, acá tenemos los dos máximos representantes, ¿no? Que acá está a la izquierda es el doctor Aaron Beck, ¿no? Y a la derecha es el doctor Albert Ellis, ¿no? Son terapeutas americanos, ya el doctor Ellis ya falleció hace unos años, él vino al Perú hace más de 2 décadas, yo tuve la oportunidad de verlo por la Universidad Cayetano Heredia, más de 2 décadas, llegó al Perú, fueron los máximos representantes de las terapias de segunda generación, las terapias cognitivas, ¿no? La terapia cognitiva para trabajar, reestructurar pensamientos, cómo cambiar esos pensamientos negativos y varios problemas clínicos, y uno de los problemas clínicos es el tema de adicciones, ¿no? Fundamentalmente. Luego ya de 2 décadas, en la década de los 90 aparece se acuña la palabra tercera generación, tercera ola. ¿Y quién es el que acuñó esta palabra? Aquí lo tienen, que es el psicólogo americano Stephen Hayes. Él y otros colegas, ¿no? Que no era muy satisfactorio totalmente las terapias cognitivas clásicas de Ellis y de Beck, consideraron que era necesario cambiar un poco, ¿no? El modelo de presentación para el abordaje terapéutico. Entonces, Stephen Hayes acuñó la palabra tercera ola, tercera generación, y justamente él es el creador de una de las terapias de tercera generación más difundidas a nivel mundial, que es la terapia ACT, terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Un poco, ¿qué es lo que él trabaja las terapias de tercera generación? Las terapias de tercera generación, como se dice acá, tienen una aproximación empírica y enfocada en los principios del aprendizaje. Fundamentalmente basan el principio en el principio del aprendizaje. Se dice tercera ola de terapias cognitivas, donde fundamentalmente importantes son las estrategias que utilizan todas estas terapias de tercera generación, DBT, ACT, FACT, terapia cognitiva de mindfulness principalmente, para lograr ese cambio en el problema. Y fundamentalmente todas las terapias de tercera generación, como bien se dice acá, buscan fundamentalmente que se logre las personas, en el consultante, en el paciente, en el cliente, que fundamentalmente ellos con las terapias puedan ser más flexibles. Eso se busca fundamentalmente, la flexibilidad, es decir, que sean menos rígidos con su forma de ver la vida, ser más flexible. Eso te va a ayudar a que tengas un mejor afronte terapéutico en tu vida en general. Y estas terapias de tercera generación también son efectivos, ¿no? De alguna manera, y no van a estar tanto preocupados, ¿no? Como dice acá, de la eliminación de los problemas, ¿no? Como las terapias cognitivas clásicas, sino más importante, cosas, digamos, ya de una manera experiencial, porque de todas las terapias de tercera generación son trabajos o tienen técnicas experienciales, tienen técnicas de alguna manera que ayuda a ver el problema de otra manera diferente, tanto DBT, ACT, FAB
y otras terapias también consideradas de tercera ola. Entonces, la terapia de tercera generación, de alguna manera, cambian el esquema de ver el problema de la persona en el pensamiento, lo que pasa dentro de sí, sino de ver en el contexto. Por eso se conoce como terapias contextuales. Es el contexto que influye realmente en cómo se da el problema en general. ¿Bien? Y vamos a ver hoy día, la clase de hoy, justamente una de las terapias, digamos, no tan difundido, ¿no? Que es la psicoterapia analítico-funcional FAC, que justamente nace, acá sus autores principales son dos, Kohlenberg y Say. En la década de los 90, justamente ellos crean este modelo terapéutico, ¿no? Que bien dice acá, está centrada en contingencias que ocurren durante la sesión terapéutica. Fundamentalmente, el objetivo de la terapia psicoanalítica funcional es ayudar al terapeuta a tener un mejor impacto en su trabajo terapéutico con el cliente y con el consultante, ¿no? Y para eso utiliza el ambiente y es importante el reforzamiento natural y con técnicas del moldeamiento que conocemos, ¿no? Los colegas. Entonces, la terapia psicoanalítica funcional, ¿no? Actualmente se está ya en Perú, hace 2, 3 años se está empezando a hacer cursos de formación en FAP, ¿no? Y en el extranjero ya tiene más de 10 años. La formación en FAP generalmente es un promedio de... Hay instituciones que con 3 meses, otras instituciones yo conozco con 6 meses, dependiendo, uno se puede entrenar en terapia FAP, ¿no? Psicoterapia analítico-funcional. Entonces, yo quiero hoy día compartir con ustedes algunos principios, conceptos fundamentales que es la terapia FAP, ¿no? Vamos a ver hoy día, utiliza nuevas terminologías, ¿no? Que ustedes van a conocer hoy día, y también vamos a ver ya cómo se presenta, ustedes aprendan a presentar un caso de este FAP, cómo se hace un caso. Vamos a ver un caso clínico también que yo he desarrollado y algunos materiales, formatos que a ustedes les va a ayudar para su mejor trabajo terapéutico. ¿Bien? Entonces, antes de empezar la psicoterapia, es importante conocer antecedentes, o sea, de dónde viene todo esto, esta teoría, porque ellos tienen un bagaje teórico cada modelo terapéutico. El antecedente de FAP justamente está en el conductismo radical que desarrolló el doctor Skinner en la década del 50. Él construyó este conductismo radical basado justamente en el objetivo del estudio de la conducta, del ser humano era la conducta, es decir, todo lo que hace la persona es importante. Entonces, el doctor Skinner creó el modelo, ¿no? Conductismo radical. Yo me formé justamente en la Universidad Cayetano Heredia, y en la Universidad Cayetano Heredia, cuando me formé en pregrado con otros colegas, todo el estudio, la formación de pregrado era basados en la terapia conductual totalmente, y nos enseñaron todas las técnicas conductuales no existentes y hicimos trabajos clínicos o de experimento con animales para saber los efectos de la terapia conductual, de las famosas técnicas de moldeamiento y todas las técnicas de modificación de conducta que tuve oportunidad de conocer en ese sentido. Y eso es todo en función del modelo del conductismo radical de Skinner. Actualmente ya no se utiliza el término de ciencia conductual contextual. Ese es el término que se utiliza en estos momentos, ¿no? Moderno se dice más la ciencia contextual, conductual, ¿no? Que se basa justamente en los principios del conductismo radical de Skinner. Por eso la base de las terapias de tercera generación es importante, es Skinner, porque gracias a Skinner todas estas FAP, AC, ¿no? Utilizan fundamentalmente para su abordaje terapéutico, ¿no? Bien, acá podemos ver todo esto desde el punto de vista clínico. Hay toda una filosofía, hay todo un método y principios. Todos estos métodos y principios se le conoce como análisis funcional de la conducta clínica. Es lo que
se trabajó en los trabajos de análisis y modificación de conducta para trabajar lo que es justamente conductas, refuerzos, reforzadores, castigos. Todo eso se conoce como análisis y modificación de la conducta. Y de alguna manera, como se dice acá, el FAB, es un tipo de análisis de la conducta clínica que se desarrolló a partir de múltiples análisis sobre la naturaleza de la relación interpersonal entre el consultante, o sea, el paciente, el cliente y el psicoterapeuta. Es fundamental. Yo cuando aprendí FAB hace un tiempo, ¿no? Me di cuenta que bastante de lo que me habían enseñado en mi pregrado y luego ya en la formación de muchos años del análisis funcional de la conducta era parte de la base para que uno aprenda la terapia FAB, ¿no? Como sabemos, todas las terapias psicológicas, el objetivo fundamental es aliviar el sufrimiento de la persona, el problema que tiene, e incrementar sus capacidades de conectarse, ¿no? A ver, un momento. Vamos a admitir. Listo. Acá está justamente lo que es el análisis conductual normal, ¿no? El análisis funcional, cuando uno hace el análisis funcional, justamente utilizamos esto los terapeutas para hacer el primer análisis funcional de un problema, cualquier problema que tiene nuestro cliente, nuestro paciente. Acá podemos ver un análisis para ver un problema de drogas, problema de depresión, problema de ansiedad, un problema de cualquier problema clínico. Entonces, en un análisis funcional, lo primero que tiene que hacer el terapeuta es ver estos 3 puntos fundamentales: A, evento; B, conducta; y C, consecuencia. Entonces, la conducta, que puede ser de aproximación o evitación, es lo que se conoce como el problema que viene la persona, ¿no? En este caso acá sería problema de consumo de drogas, de alcohol, algún problema de adicción, ¿no? Que tiene la persona, por lo cual está presentando el problema de consumo de drogas. También en un análisis podemos hacer acá una persona que tiene depresión, ¿no? La depresión, un trastorno de ansiedad, un trastorno de pánico, ¿no? Una fobia, ¿no? Cualquier problema clínico estaría en este punto, ¿no? La conducta misma. Entonces, esa conducta, cuando se hace análisis funcional, nos dice que eso tiene causas. Hay que buscar los orígenes, ¿no es así? Y esas causas se conocen como estímulos discriminativos, ¿no? Estímulos discriminativos son los estímulos que generan que se dé una conducta. Entonces, los terapeutas, cuando hacemos análisis funcional, empezamos en una persona que consume drogas, adicciones, queremos conocer cuáles son esos estímulos discriminativos que conllevan a consumir drogas, ¿no? ¿Y cuáles son los más conocidos, los estímulos discriminativos? ¿Cuáles son? Es la droga misma, ¿no? Las personas de consumo, los lugares de consumo, todas las situaciones de riesgo, ¿va?, que pueden generar un consumo o una recaída, son los estímulos discriminativos, ¿no es así? Y luego luego queremos conocer las consecuencias que originan, y eso se conoce los reforzadores. ¿Por qué la persona que consume, tiene problemas de adicción o otro problema clínico, por qué sigue volviendo a hacer la misma conducta, ¿no? Es decir, volver a consumir, o la persona otro problema clínico que pueda tener. Entonces hay 2 tipos de reforzadores, ¿no? Hay un reforzador, se dice que la adicción, todas las adicciones químicas y también las adicciones tecnológicas, ¿ya?, que están en los últimos 5 años, ha aumentado a nivel mundial y también en nuestro país, se puede dar respuesta en función de sus reforzadores. Hay un reforzador positivo y hay un reforzador negativo, que va a hacer que se continúe la adicción. ¿Qué es reforzador positivo? Es decir, aquel que va a incrementar la adicción de alguna manera. ¿Qué es positivo? Ejemplo, un reforzador positivo, que la persona diga: yo consumo
Porque consumiendo, ¿no? El adicto, la adicta nos dice en terapia, en la consulta ambulatoria, o está internado en un centro, en un hospital, yo consumo, licenciado, psicólogo, porque me relaja, me hace sentir bien, ¿no? O me hace pasar más divertido ese momento. O sea, encuentro algo satisfactorio al consumo, la adicción química, la adicción tecnológica, un refuerzo positivo. Por eso sigo consumiendo y la adicción se sigue perpetuando. ¿Y cuál es un reforzador negativo del consumo? Un reforzador negativo es yo consumo porque, ¿no? Acá se puede explicar acá el reforzador negativo, que son el síndrome de abstinencia, los craving, ¿no? Es decir, son síntomas negativos, ¿no? Que una persona en adicción se encuentra y como no sé manejar esos síntomas negativos, necesito volver a consumir, ¿no? No saben manejar el síndrome de abstinencia, que son síntomas desagradables, un malestar, necesitan consumir. O un craving, un deseo de consumo, no pueden manejar, la persona vuelve a consumir. Un reforzador negativo es decir, sentirse algo, también puede ser algo, digamos, la persona se puede sentir un poco de alguna manera con problemas, su soledad, problemas emocionales, que originen justificación para consumir. Entonces, este es un análisis de la conducta que nos enseñó Skinner en la década del 50, ¿no? Pero estas son las bases. Entonces, los autores, en este caso los creadores de la terapia FACT, vieron que este modelo era importante para enseñar lo que vamos a aprender a continuación. Como bien dice acá, ¿no? El reforzamiento, ¿no? El reforzamiento es un proceso porque la conducta se va fortaleciendo, ¿no? Lógico, se refuerza con el tiempo. El reforzamiento no se establece de un momento a otro. Se requiere que la conducta reciba un reforzador de manera continua y contingente después de la ocurrencia. Es decir, se da el reforzamiento paulatinamente, es un proceso. De esta manera, dice, los antecedentes y las consecuencias están en una relación de interdependencia. Ambas conforman el contexto, puesto que la conducta reforzada tenderá a repetirse solamente ante la presencia de los estímulos donde se han reforzado previamente. Es por eso que se da el condicionamiento, en este caso el reforzamiento. Por eso una persona está en un programa terapéutico, está internado un año en un centro, está 6 meses en un programa, que es adicto o adicta, y el terapeuta le dice que para superar su problema de adicción es importante no volver a frecuentar o a ir a los lugares de consumo de riesgo, porque, y está probado, ¿no? Una persona sale de un programa 6 meses, un año, y vuelve a estar en ese lugar de consumo donde antes consumía, de alguna manera va a generar toda una serie de contingencias y va a generar una serie de recuerdos, ¿no? A nivel cognitivo, y eso va a generar que la apariencia de un síndrome de abstinencia o un craving, un deseo de consumir. Así yo he tenido pacientes, ¿no? Que han estado más de un año en un programa y después de un año volvieron al lugar de consumo donde ellos consumían y empezaron a recordar nuevamente del consumo y se activaron, como sabemos nosotros, otros lo dicen, se denguearon y volvieron a recaer. Por eso es tan importante, ¿no? Estos conceptos. Por eso decimos, la conducta ha sido reforzada por sus consecuencias, mientras el reforzador sea más fuerte, ¿no? La conducta misma en sí. Por eso es importante las contingencias. Por eso cuando uno hace evaluación en el paciente, en el cliente, ¿qué es lo que está generando? ¿Cuáles son sus reforzadores? Cuando uno hace una evaluación de una persona en consumo de drogas, un terapeuta tiene que ver cuáles son los antecedentes, los estímulos discriminativos que pueden generar que esta persona haya consumido, esté en consumo, y cuáles son los reforzadores que mantienen que esta persona siga en consumo. O sea, ¿por qué sigue consumiendo a pesar de las consecuencias negativas que trae el consumo? Ustedes saben, problemas en casa, problemas familiares, problemas académicos, problemas de pareja, pero ¿por qué la persona sigue consumiendo? Esos están los reforzadores positivos, los reforzadores negativos y la misma adicción. Ustedes saben que
la adicción, ya sea cualquier sustancia adictiva, tiene un efecto poderoso. Y acá está justamente el terapeuta inicialmente, cuando yo aprendí en los cursos de formación inicial en mi pregrado, luego al comienzo de mi formación como terapeuta en adicciones, hacíamos este análisis de la conducta, ¿no? En este caso el consumo de sustancias. ¿Por qué la persona consume? El terapeuta tenía que encontrar cuáles son esos estímulos discriminativos, que son dos tipos de estímulos, externos e internos. ¿Y cuáles son los reforzadores? Que pueden ser externos e internos, ya sea positivo o negativo, y va a reforzar esa conducta. Bien, este es un poco el marco inicial. Para esto los autores, los creadores de FAP pasaron para construir este modelo con procedimientos adecuados. Y muy bien, acá vamos a ver un poco por cómo es que nace esto y para qué va a ayudar esta terapia psicoanalítica funcional. Entonces parece un poco parte de la historia, ¿no? Por cómo se dio esto. Los principales autores, como les digo, fueron Sais y Kohlenberg, y hay otros autores también, que trabajaron, que son acá Canter, Holman y Plum. Dice, la FAP se desarrolló en 3 etapas. Tiene 3 etapas esta historia, cómo es que se desarrolla la terapia FAP. Dice, la primera tiene lugares en los años 80, durante las cuales Kohlenberg trabajaba en la Universidad de Washington como investigador y supervisor clínico y cognitivo-conductual. Era un supervisor clínico. Durante ese tiempo reconoció que algunos terapeutas en formación tenían un impacto excepcionalmente bueno con su trabajo clínico. Algunos terapeutas eran excelentes con su trabajo clínico. Esto se refiere a que algunos de los consultantes que recibían intervenciones cognitivas conductuales estructuradas reportaban beneficios mayores a los esperados por el tratamiento, como era la reducción de sus síntomas o la remisión del trastorno del problema, ¿no? Entonces, en una segunda etapa se observó que estos resultados, ¿no?, parecían ocurrir solamente de vez en cuando y eran más frecuentes en algunos terapeutas que en otros. O sea, algunos terapeutas eran más exitosos que otros terapeutas, independientemente del tipo de paciente, consultante que ellos tenían, sin que el terapeuta o consultante pudieran explicar cuáles eran las razones por las cuales un terapeuta era más exitoso en su tratamiento que otro, ¿no? Entonces, ellos, Kohlenberg y otros autores empezaron justamente a investigar esto, y eso fue en la tercera etapa. Entonces, ellos lo que hicieron realizaron entrevistas y análisis de las interacciones entre los terapeutas excepcionales, es decir, los buenos, con sus consultantes, ¿no?, con sus pacientes, para identificar factores causales de estos resultados. Y encontraron 2, o sea, ¿cuál era el éxito de esos terapeutas exitosos, ¿no?, que tenían un mejor abordaje afronte terapéutico, mayor éxito con sus pacientes, con sus consultantes? Era 2 que encontraron al comienzo. ¿Cuáles fueron? Era 1, un involucramiento personal intenso entre ambas partes, es decir, entre el terapeuta y el paciente había un mayor involucramiento, que era más de lo normal en los otros que practicaban terapia. Y eran intercambios frecuentes y centrados en el momento presente sobre el impacto que estas partes tenían entre sí. Hay mucha interacción, mucha comunicación entre el terapeuta y el paciente, el consultante, que hacía que el tratamiento sea más exitoso. Entonces, ellos de esa manera sentaron las bases para trabajar justamente este modelo de FAP. Por eso, al final, Kohlenberg y Say, en el año 91, por eso buscaron en el conductismo radical de Skinner, que era una forma de entender esas interacciones, ¿no?, entre el terapeuta y el paciente, y utilizaron sus principios, un poco la terminología, para de alguna manera ellos crear una teoría específica, que es FAP, que más que todo es un resultado de procedimientos, ¿no?, que va a enseñar a que justamente, ¿no?, sea un mejor éxito el abordaje terapéutico. Y esos procedimientos lo llamaron ellos FAP, ¿no? Sí. Ese es el origen de esta terapia de tercera generación. Por eso es importante que el FAP, justamente el terapeuta, como es importante en la consecuencia, como dice acá, de la conducta operante. ¿En qué quiere decir esto? Que todas las personas, nosotros, ahora que están ustedes escuchando el día de hoy este curso, administramos consecuencias, o sea, comportamientos.
en todo momento, a veces se notan o no. Y por eso el proceso del reforzamiento de la FAP no es explícito, estratégico, y su objetivo básico es fortalecer esas clases funcionales. Hay términos funcionales de respuesta que ayudan a lograr una mejor meta, ¿no? Para que haya una mejor relación interpersonal. Es decir, lo que va a ayudar la terapia FAC, lo que ustedes van a ver en estos momentos son herramientas terapéuticas, cómo ayudar a que tu trabajo sea mucho más efectivo de intervención con tu cliente, con tu consultante, con tu paciente. Y quién sabe, algunos van a reconocer, después de que terminemos esta clase, yo utilizo esta estrategia, ¿no? De esta manera yo trabajo con mi paciente, con mi cliente, o me doy cuenta que me falta trabajar estos aspectos que no los consideraba importantes, pero va a ayudar a ustedes a mejorar, ¿no?, el afronte terapéutico y que sea más exitoso el proceso de tratamiento. Esa es de alguna manera importante la FAP. Por eso la FAP actualmente se ha integrado con otras terapias, ¿no?, de tercera generación. El terapeuta, por ejemplo, yo soy terapeuta, pero utilizo algunas herramientas de FAP, o también o en terapia cognitiva clásica, con otras intervenciones de otros modelos terapéuticos, también se puede emplear la FAP. Y esa es de alguna manera, la FAP, hacemos que de alguna manera no solamente es el terapeuta, sino también el consultante, ¿no? El paciente, el cliente. Por ejemplo, acá dice, el consultante en A comparte un evento vergonzoso, ¿no? Viene a la consulta y comparte un evento desagradable. Y el terapeuta, FAP, o todo terapeuta que maneja ese tipo de intervención, dice sentirse identificado y comparte esa experiencia similar, ¿no? Ahí ese nivel de implicancia, de validar el problema que viene mi consultante, mi paciente, importante. Entonces el consultante, el paciente llora, solloza y comenta que nunca pensó que alguien más pudiera sentirle lo mismo lo que él o ella estaba sintiendo, ¿no? Eso pasa en consulta. Y el terapeuta, mejor entrenado, con mejor manejo terapéutico, de alguna manera guarda silencio, puede sonreír compasivamente y dice haberse sentido así en el pasado, ¿no? De una manera válido. Y eso ayuda a la alianza terapéutica, ayuda a existe una mejor empatía, una mejor empatía entre terapeuta y el consultante, ¿no? Ayuda bastante. Por ejemplo, acá dice, digamos que el consultante, en nuestro ejemplo, expresa frustración ante el terapeuta, diciéndole, odio que las personas se muestren condescendientes conmigo, no soy un niño. Y este es un ejemplo de una respuesta deseada, porque facilita la comunicación con otras personas. Por lo menos lo hace más que guardar silencio. El terapeuta podría elegir reforzar este comportamiento, ¿no? Que dice el paciente, el cliente, mirándolo atentamente y diciéndole, no tenía idea de que decir esto podía a ti hacerte sentir tan mal. Por favor, hazme saber cuando te hagas sentir de esa forma y yo, por mi parte, trataré de no parecer condescendiente, ¿no? Unas estrategias que puedo utilizar. Por eso decimos, el terapeuta mismo y las condiciones inherentes de la terapia funcionan como antecedentes y consecuencias, ¿no? Como se acuerdan, se usan estratégicamente y van a ayudar justamente a desarrollar eso. Por eso la FAP, los autores, los creadores de FAP, tienen una serie de términos para referirse a los tipos de respuestas deseadas o indeseadas. Se llama respuestas problemáticas o respuestas deseadas, ¿no? Lo llaman algunos terapeutas. Tanto de los consultantes como del terapeuta, que ocurren dentro o fuera de la sesión de psicoterapia. Vamos a empezar justamente describiendo cuáles son esas conductas. En FAP se llaman conductas clínicamente relevantes, en este caso del consultante, ¿no? Son terminologías que maneja en la terapia FAP y ustedes van a conocer hoy día, ¿no? O algunos quizás ya lo han leído antes. Se dice, el primer término que uno tiene que conocer para la terapia FAP se dice conductas clínicamente relevantes, ¿no? Alguien me dice que quiere ingresar, vamos a ver. Listo, ¿ven?
¿no? Uno de los primeros términos es aprender esto. A ver. Bien, entonces decíamos nosotros, en FAP, ¿no? Hay muchas terminologías y vamos a empezar con las primeras terminologías que se llaman conductas clínicamente relevantes, ¿no? ¿Qué dice la FAP que son las conductas clínicamente relevantes? Las conductas clínicamente relevantes que se llaman estos términos, ahí está CCRS, son ejemplos de comportamientos problemáticos. Hay dos tipos de comportamientos, puede ser problemático, es decir, ¿no? Negativo o comportamiento deseable, acorde con los objetivos del consultante, que ocurren dentro de la sesión terapéutica, ¿no? Dentro de la sesión terapéutica se llaman clínicamente relevantes porque son las mismas conductas que trae el consultante, el paciente, el cliente a la psicoterapia. Está directamente relacionado con la consecución de sus objetivos, que es lo que quiere, ¿no? Es el primer término que hay que conocer en FAP. Y por eso existen tres tipos de conducta clínicamente relevantes, ¿no? Se dice la conducta clínicamente relevante 1, la número 2 y la número 3. ¿Qué se conoce en la conducta clínicamente relevante 1? Son las conductas problemáticas del cliente que ocurren durante la sesión y que la terapia trata de disminuir con su frecuencia. Pueden ser sus pensamientos, sus sentimientos, sus recuerdos. En otras palabras, la conducta clínicamente relevante es 1, es lo que conocemos nosotros los terapeutas cuando viene un consultante, un paciente a la consulta y le decimos cuáles son tus problemas, en qué te puedo ayudar, o cuando uno está haciendo intervención en un programa terapéutico. Esos problemas que tiene el cliente, el consultante, en FAP se le conoce como conducta clínicamente relevante número 1, ¿no? Esa es la terminología. Bien, la número 2, acá es una pequeña síntesis nomás de cada uno, luego vamos a ampliar con un ejemplo mejor después. La número 2 es las mejorías del cliente que ocurren durante la sesión terapéutica, ¿no? O sea, esas pequeñas cosas que ocurren de mejoría durante la sesión terapéutica se conoce como conducta clínicamente relevante 2. Al principio no se observan o no tienen poca fuerza, pero deben ir incrementándose. Bien, y la conducta clínicamente relevante 3 son las interpretaciones que el cliente hace de su propia conducta, ¿no? El cliente, el consultante y lo que cree que la causa, ¿no? Son 3 conductas para el consultante, ¿no? Entonces, en FAP uno tiene que aprender a conocer estos 3 tipos de conductas, ¿no? Vamos a ver el número 1 un poco, ¿no? La conducta clínicamente relevante 1, como decía, son conductas problemáticas que ocurren dentro de la sesión terapéutica, ¿no? Claro, dentro de la sesión de consulta de la terapia. Son frecuentes en las situaciones estresantes, porque el cliente viene estresado, con problemas, ya sea quiere escapar, huir de una situación que tiene, y son conductas problemáticas, ¿no? Que tiene el cliente, el consultante. Por ejemplo, dice, después de que el terapeuta pregunta al consultante por la forma en que éste podría modificar su comportamiento, por ejemplo, para resolver el problema de consumo de drogas, porque viene por un problema de consumo de drogas. Entonces, esto responde diciendo el terapeuta, dice que se siente el consultante, el cliente agobiado por tener que resolver esto por su propia cuenta, o sea, se encuentra en blanco, se encuentra bloqueado. Por eso viene a la consulta, por eso viene a buscar ayuda profesional. Si bien esta conducta podría tener como consecuencia el alivio de su angustia mediante la ayuda del terapeuta le va a ayudar, o la protección de personas significativas, que es su familia, amistades. Entonces, de alguna manera, este problema de consumo de drogas en FAP se dice conducta clínicamente relevante de tipo 1. Es uno de los problemas, el principal problema por el cual viene el cliente, el consultante, al consultorio o cuando está internado en un programa terapéutico, ¿no? Que es el primer problema, pero no es el único problema, y hay otros problemas más que es importante conocer. Ahora, la conducta clínicamente relevante tipo 2 son conductas deseables que ocurren durante la sesión terapéutica. Tienen sus antecedentes, estas son las siglas en inglés. Es más que todo el comportamiento del terapeuta o de la situación que sucede. Un momento.
Bien, entonces, la conducta clínicamente relevante tipo 2, como digo, son conductas deseables que ocurren durante la sesión terapéutica, ¿no? Y eso de alguna manera es importante, ¿no? Que el terapeuta va a ir de alguna manera reforzando durante las sesiones, todas las sesiones que haga, que sea el programa de tratamiento, ¿no? Acá dice, prácticamente cualquier conducta que implique conciencia de lo que ocurre en la interacción, una muestra de valentía para arriesgarse a mostrar mayor consideración, comprensión hacia los demás o uno mismo puede considerarse una conducta clínicamente relevante tipo 2, ¿no? Yo estoy mostrando consideración y de alguna manera se ve algo positivo que está ayudando en el proceso terapéutico, ¿no? ¿Y cuál es la conducta clínicamente relevante tipo 3? Que las siglas son CSR3. Son ya verbalizaciones del consultante, del cliente que describen condiciones y se dividen en dos tipos, la CSR1 y la CSR2. ¿Cuáles son esos dos tipos de conductas? La conducta clínica realmente relevante tipo 3, la 1 es la problemática, que son verbalizaciones que señalan relaciones, dice, son relaciones causales entre un atributo personal y el comportamiento que se presenta dentro o fuera de la sesión, ¿no? De alguna manera. Un ejemplo de esto podría ser que diga el consultante, el paciente, el cliente, que diga, no puedo conversar con mis padres porque desconfío. ¿Y por qué desconfío? Porque me pueden internar si saben todo lo que estoy haciendo por consumir, ¿no? Desconfía el paciente, el cliente, para ser sincero con sus padres. Después de que el terapeuta le ha preguntado si habló con sus padres de las consecuencias por consumir, ¿no? La regla implica en esto, hay un atributo personal que es la desconfianza, en este caso del cliente con sus padres. Entonces se considera esto un tipo de conducta clínicamente relevante. Y la otra, la tipo 2, que es la más deseable, la positiva, son enunciaciones que describen antecedentes o consecuencias que dan lugar al comportamiento que ocurrió dentro o fuera de la sesión. Por ejemplo, dice, o sea, que es algo positivo que el paciente no está incorporando ahora que está viniendo a las sesiones de terapia. Un paciente, el cliente nos puede decir, ahora sí el psicólogo, licenciado, evito expresarme como antes con conflictos porque me desagrada sentir que presiono a los demás, a mi familia, ¿no? Como era antes, ¿no? Reaccionaba de una manera muy impulsivamente. Ahora espero el momento adecuado para conversar con mi padre, mi pareja, ¿no? Ya he modificado, no soy tan impulsivo. Esta es una conducta clínicamente relevante tipo, ¿no? 3, deseable. Bien, entonces son terminologías que ha incorporado, ¿no? La terapia FACT, y quién sabe, al comienzo les sea difícil un poco comprender y identificar rápidamente. Por eso es importante leer y conocer bien estos conceptos. Y después, justamente el día de mañana, una vez que al finalizar la clase me envíen sus correos, les voy a enviar materiales para que conozcan con amplitud, ¿no? Lo que es justamente los fundamentos, ¿no? Que es esta terapia FAP. Y tenemos otro, las famosas OR, que se trabaja bastante en la terapia FAP. OR, acuérdense de esta palabra, estas siglas, OR. Son conductas relevantes que ocurren fuera de la sesión terapéutica, no siglas por inglés, OR. Son conductas que ocurren fuera de la sesión. Pueden ser de dos tipos, ¿no? Fuera de la sesión, las conductas que ocurren fuera de la sesión pueden ser positivo o negativo. Problemática, negativo, o positivo es deseable, que el consultante le interesa cambiar y por eso acude a la psicoterapia. Hay dos tipos, ¿no? Las conductas relevantes fuera de la sesión de tipo 1, que son problemáticas, que ocurren fuera de la sesión, ¿no? Es decir, con su familia, con su pareja, con sus amigos, ¿no? Alguna situación que no es problemática, ¿no? Y eso va a generar que se dé el consumo de alguna manera y siga manteniéndose el consumo de sustancias. Por ejemplo, un ejemplo podría ser que la persona se muestra agitada, inventa justificaciones por llegar tarde a su casa. Por ejemplo, sabemos que las personas que consumen no cumplen horarios, no cumplen con normas y llegan a tarde, ¿no? Y un típico paciente que tengo que ha consumido
¿no? Y llega a casa y no es sincero, no se sincera con su familia y pone justificaciones, ¿no? Esta acción funciona para escapar de que sus padres le cuestionen, pero definitivamente lo que está logrando este paciente es que está alejándose emocionalmente de sus padres y los padres definitivamente están preocupados por su hijo, ¿no? Entonces es una conducta que como Fale diría, es una conducta relevante de tipo 1, ¿no? Es una conducta problemática. Y eso se vemos, pacientes que justifican, mienten, engañan para continuar su consumo, ¿sí? Ahora el otro es la conducta relevante fuera de casa, que es tipo 2, que es deseable, ¿no? Que es positivo, que ocurre fuera de la sesión, ¿no? De alguna manera. Y en el ejemplo anterior que vimos, ¿no? Al joven que justificaba para su consumo y no decía la verdad, ¿no? Y evitaba de esa manera no ser sincero en su casa. Lo contrario, en este caso, en el caso anterior que vimos es, en este caso, sincerarse y llegar a conversar con sus padres, ser sincero, ¿no? Con sus padres y buscar soluciones por el problema que está teniendo de consumo de drogas, de una adicción. Y este caso fundamental es que acepte la ayuda profesional, ¿no? Que una terapia ambulatoria o una terapia, o hay que ver cuál es el programa terapéutico más adecuado para ayudar a resolver este problema que le está ocasionando bastantes cosas serias en su vida. Entonces, cuando hay eso, la persona hay un cambio, hay una intención de cambio, acepta la ayuda, ¿no? Del profesional, es un programa ambulatorio, o un momento, quién sabe, algo muy fuerte, ya necesita internarse un tiempo, un programa, esas cosas que ya en la interacción entre el terapeuta, cuando viene a nuestra consulta ambulatoria y se están dando esos cambios, ya no mentía, manipulaba, se conoce como OR2. Así es, ¿no? Son esos términos que emplea FAP. Y ahora, y fundamentalmente, también es importante en la terapia FAP, y ese es el éxito de la terapia, es el terapeuta. Es importante las conductas del terapeuta. Por eso, ¿se acuerdan al comienzo? Los autores investigadores y que crearon el modelo FAP vieron por qué era exitoso, unos terapeutas eran más exitosos en el tratamiento que otros terapeutas. Y para eso encontraron fundamentalmente cosas importantes que tiene que tener el terapeuta y reglas importantes para que el tratamiento sea exitoso. Por eso la FAP se puede integrar con otras terapias, otros modelos terapéuticos. Entonces, en primer lugar, la conducta del terapeuta, ¿no? El término es TR, que interesa bastante en la FAP, ¿no? Importante es que la conducta del terapeuta va a influir en las conductas relevantes del cliente, el consultante, y los OR que son fuera de la terapia, ¿no? Fuera del consultorio. No se refiere, como digo, exclusivamente dentro de la sesión, sino también fuera de la sesión. Y en el terapeuta existe dos tipos de conducta, ¿no? Las conductas TR1 y la conducta clínicamente relevante TR2. Una es positiva y otra no es positiva, ¿no? La conducta de terapeuta tipo 1, ¿no? Es la que va a interferir para que no sea para que el proceso terapéutico no sea adecuado con el cliente y con el consultante. Eso identificaron la FAP, por eso es muy importante. Por ejemplo, dice, toda aquella conducta que puede interferir indirectamente que sea exitoso el trabajo clínico del terapeuta. Por ejemplo, vemos acá, supongamos en este caso que el terapeuta, ya estando en consulta con su consultante, el cliente, evita preguntar, ¿no? Hay algunos terapeutas que evitan preguntar sobre o darse un tiempo para conocer la historia de vida del consultante, del cliente, del paciente, es decir, cómo fue su historia de vida, su historia escolar, su historia de su niñez, dónde se iniciaron los problemas personales, en problemas familiares, ¿no? Y más, muchos terapeutas un poco inexpertos, más se centran solamente en el problema del consumo, ¿no? Es decir,
él viene por el problema de consumo de una sustancia, una adicción química o una adicción tecnológica. Entonces, más se centra en identificar los antecedentes, por qué consume, qué está reforzando el consumo, la adicción, pero no buscan indagar o conocer la historia de vida del consultante, del cliente, ¿no? ¿Por qué? Algunos terapeutas acá en este ejemplo dice que evitan esto un poco, ¿no? Evitan estos temas, quién sabe, porque para sentir menos ansiedad o no se sienten comprometidos o no creen que es importante indagar en estos temas. Entonces, esto se conoce como una conducta del terapeuta tipo 1, que no va a ayudar para que el tratamiento sea más provechoso y más efectivo. Es uno de los ejemplos, ¿no? Y hay otros así, conductas del terapeuta que indirectamente no va a influir para que sea un buen programa, que sea una buena terapia, un buen tratamiento. ¿Bien? Y los otros dos, conductas TR2, son lo contrario, son conductas positivas, que es lo que encontraron los terapeutas exitosos, ¿no? ¿Cuáles son esos comportamientos positivos, exitosos que el terapeuta hace para que sea mucho más empático, sea una mejor relación terapéutica y el tratamiento logre resultados positivos? ¿Qué encontraron? Justamente que aquellos terapeutas exitosos no tenían estaban motivados por la conciencia de sus valores, básicamente. Esos terapeutas mucho trabajaban sus valores de vida, personales, ¿no? En general. Y eso va a provocar, su comportamiento va a provocar y va a reforzar todas las conductas clínicamente de los pacientes, de los terapeutas. En otras palabras, las conductas de terapeuta tipo 2, que es justamente fundamentalmente, y por lo cual yo tengo muchos colegas que son especialistas en otras terapias, ¿no? Y que han aprendido FAP, ¿no? Y ya por la experiencia clínica, justamente, y para ustedes que hoy día están aprendiendo, va a ayudar a que mejore su trabajo terapéutico con su consultante, con su paciente. Y para eso encontraron que hay 5 reglas fundamentales de todo terapeuta FAP. Y esas 5 reglas fundamentales, de alguna manera, representan esas conductas del terapeuta para que sea exitoso. Para eso, las reglas fundamentales es principalmente importante, todo terapeuta, que fundamentalmente para que sea muy bueno, adecuado, exitoso la terapia con su consultante, en primer lugar, nosotros los terapeutas, como todo ser humano, debemos que cuidar nuestra salud. Salud física, emocional, espiritual, totalmente. Porque si no estamos bien de nuestra salud psicológica, ¿no? No vamos a poder dar un buen, ¿no? Apoyo desde nuestra profesión, desde nuestro abordaje al consultante, a la persona que viene a pedirle ayuda. Importante también es otra cosa previa, es dedicar el tiempo adecuado a resolver nuestros propios problemas personales, porque todos tenemos problemas personales, no porque seamos terapeutas, no es que tengamos problemas personales, y hay que también resolver los problemas personales que se puedan presentar en el camino, ¿no? Entonces, son cosas fundamentales previas que necesitamos. Aparte de resolver los problemas personales que a veces uno tiene en familiares, pareja, con los hijos, y es importante, el terapeuta tiene que aprender a expresar sus dudas al consultante sobre un momento la eficacia de su intervención, ¿no? Es muy importante que el FAP ha encontrado y es importante, va a ayudar a una mejor interacción, o en las sesiones particulares, son partes importantes. Y ahora vamos a ver justamente cuáles son las 5 reglas de oro de FAP, es decir, para que ayudar que tu intervención terapéutica sea mucho más efectivo y logres una mejor intervención terapéutica con tu cliente o consultante. La FAP lo llama 5 reglas que va a ayudar de alguna manera al terapeuta. Esas reglas van a ayudarte a que tu trabajo terapéutico sea mucho mejor. Entonces, estas son las 5 reglas, un poco de la terapia, ¿no? Voy a enunciar primero las reglas y luego voy a desarrollar cada una de ellas un poco más
exhaustivamente. La primera regla es, el terapeuta debe observar los posibles conductas clínicamente relevantes, ¿no? Que durante la sesión de terapia con su cliente. Observar, tiene que ser bastante observador. Algunos terapeutas son muy observadores, otros terapeutas no son tan observadores. Regla 2 dice, construir un ambiente terapéutico que evoque las conductas clínicamente relevantes, aprender a evocar esas conductas más que todo positivas que está viendo en su paciente, en su consultante durante la sesión de terapia. El terapeuta tiene que aprender a evocar esas conductas clínicamente relevantes. Regla 2. Regla 3. El terapeuta tiene que aprender a organizar el reforzamiento positivo de esas conductas clínicamente relevantes. No reforzamiento, organizar. Más que todo es reforzar esas conductas que está viendo en su cliente. Reforzamiento natural. Vamos a ver más adelante qué significa. Regla 4. Verificar. El terapeuta tiene que verificar las propiedades reforzantes de la conducta del terapeuta en relación con las del cliente. Tiene que aprender a verificar esas propiedades reforzantes, que vamos a ver qué significa en la regla 4. Y la última regla, la regla 5 de la terapia FA es generalizar en el cliente, en el consultante, un repertorio de descripción de sus relaciones, ¿no? En general, como en su vida, que les va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Son 5 reglas que enseña en la FAP, ¿no? Vamos a ver cada una de ellas qué significa. La primera regla es estar atento a las conductas clínicamente, ¿no? del consultante. Esta regla es principal, es aprender a observar para que el terapeuta tenga un mayor involucramiento con el caso, ¿no? Con el paciente, con el consultante, para que la relación terapéutica sea más intensa, fundamental. Es decir, cuando el terapeuta está abierto y observa, ¿no? A su consultante, a su cliente, y trata de conocer realmente cuáles son sus problemas que la persona tiene y que más le angustia, más le preocupa, ¿no? Fundamentalmente. La regla número 2 dice evocar. El terapeuta tiene que ser especialista en evocar esas conductas clínicamente relevantes. Es decir, la relación terapéutica es una relación, como saben, para que sea exitoso tiene que ser real, auténtica entre dos personas. Tenemos fortalezas y vulnerabilidades, ¿no? La FAP es especialmente sensible a la evocación de este tipo de relación, porque pone mucho énfasis en lo que es la confianza, la intimidad, la autenticidad. Por ejemplo, decimos acá evocar un ejemplo de esta regla es una expresión de afecto del terapeuta. El terapeuta tiene que expresar una expresión de afecto al consultante durante la sesión de terapia. Es una señal de una posible similitud, dice, entre el comportamiento del consultante con otro significativo, ¿no? Y el terapeuta. Una expresión de tristeza, ¿no? Tras una decepción del consultante puede evocar conductas clínicamente relevantes, es decir, aprender a evocar, a expresar, para que sea más auténtico la relación entre el consultante y el terapeuta, ¿no? Aprender. Por ejemplo, ¿no? Acá hay un ejemplo, un consultante con problemas de ansiedad podría sentirse desprotegido al terminar la sesión de terapia, ¿no? Pues podría sentirse. Un consultante con un trastorno de personalidad podría sentirse celoso al ver que el terapeuta tiene ya otra consultante aparte de él, ¿no? Ya, un consultante con adicción a consumo de cocaína podría sentirse preocupado por no superar el craving, ¿no? Que sabemos el craving que puede conllevar al consumo de sustancias, ¿no? Lo importante es que conocer e identificar lo que pasa con nuestro consultante durante la sesión de consulta. La regla 3 del terapeuta, para que sea exitoso su intervención, aprender a reforzar naturalmente las conductas relevantes, ¿no? ¿Qué dice acá? El reforzamiento natural es el principal mecanismo de cambio. Reforzamiento natural. Reforzamiento natural, ¿qué quiere decir? Es una expresión personal que tenemos que aprender de esa manera a nosotros, por ejemplo, decir, oye, qué bien lo has hecho, me agrada lo que estás diciendo. Son expresiones naturales, ¿no? Como terapeuta decimos a nuestro consultante, a nuestro paciente,
al cliente durante las sesiones terapéuticas, cuando vemos que ellos están haciendo una buena intervención o han hecho una buena, cuando vienen las sesiones han hecho un buen manejo ante un problema que se presentó en la casa, en sus clases, en la calle, ¿no? Es aprender a reforzar naturalmente. Por eso dice el reforzamiento de las conductas clínicas relevantes 2 no quiere decir que el terapeuta va a esperar que la conducta final deseada, por ejemplo, la persona viene por un problema de consumo de drogas, está consumiendo drogas. Y sabemos en consulta, los terapeutas, que hay algunos residentes que sí tienen una gran motivación y se proponen la meta de dejar de consumir, empezando la intervención de la terapia. Pero esos son pocos los consultantes o clientes. La mayoría de los clientes van a decir, no sabes, psicólogo, licenciado, a mí me cuesta trabajo decir que de acá a la otra sesión no voy a consumir, sería mentir o sería muy difícil. Yo espero al menos la próxima sesión empezar a, ¿no? Ya no consumir, dejar de consumir como lo que usted le comentó ahora después de la intervención, todo lo que consumo cada semana. Eso es mi meta al menos, ¿no? Dejar de consumir lo que consumía antes durante la semana. Entonces el terapeuta, de alguna manera tiene que reforzar ese compromiso de su cliente consultante durante la sesión, ¿no? Fundamentalmente porque ese es el inicio del cambio y hay que hacer un trabajo motivacional también, todas las estrategias que ya conocemos. Por eso es reforzar conductas que está logrando poco a poco, que estamos viendo el terapeuta durante la consulta y después a través de las sesiones terapéuticas. Por eso se dice reforzar naturalmente eso. La regla número 4 dice verificar, el terapeuta tiene que ser experto en verificar el efecto reforzador, ¿no? Esta regla implica la atención a las conductas clínicamente relevantes del consultante del cliente y la relación, ¿no? Existen dos formas básicas de evaluar dicho efecto. Uno es observar un incremento en la frecuencia o intensidad de las conductas clínicamente relevantes tipo 2, es decir, el consultante, el cliente ya está teniendo más conductas, ¿no?, deseables, positivas, y por ende está disminuyendo las dimensiones de los problemas, es decir, de lo que vino a la consulta con toda serie de sus, vamos a ver luego un caso clínico, todos los problemas que le angustia, lo preocupa, con el tiempo vamos viendo que disminuyen esos problemas por los que vino a la consulta ambulatoria o cuando estamos en intervención ya en un programa de internamiento. Y preguntar al consultante directamente a él por el efecto del comportamiento del terapeuta, ¿no? Parte de esa regla también, la regla 4. Por ejemplo, nosotros le podemos decir, ¿qué impacto tuvo en ti lo que acabo de decirte, ¿no? Sobre un ejemplo, un consejo. ¿Qué tan motivado te sientes al intentar hacer esto de nuevo después de notar la reacción que yo tuve, ¿no? Le pregunto a mi consultante, a la consultante. ¿Cómo te sientes con lo que acabo de decirte? Es importante esa retroalimentación, ¿no?, entre el terapeuta y su consultante, el cliente. Al realizar estas preguntas se debe cuidar fundamentalmente de no interferir con la experiencia emocional o interrumpir el efecto reforzador de la respuesta misma, o sea, del cliente consultante, ¿no? Por eso es importante estas preguntas. Y la última, quinta regla de FAP es evocar conductas clínicamente relevantes 2 y las otras fuera, ¿no?, fuera de la terapia. En otras palabras, esta quinta regla es que generalizar, se llama generalización, que de alguna manera el consultante se tiene que trabajar. Que dice que existen dos formas de evocar eso. La primera es que el terapeuta describa la forma en que el comportamiento del consultante fue efectivo para acercarse a sus metas. Por ejemplo, decirle, he notado que cuando ya me hablas con frases más breves, ¿no?, me es más sencillo entenderte, o sea, ya no estás como antes hablando desbocadamente o no siendo muy claro con tus expresiones. O verte ahora que estás enfadado, estás molesto y vienes a la consulta, me permite entender lo importante que esto es para ti, ¿no?, esta situación que estás
que estás teniendo, ¿no? En ese sentido. La segunda es preguntar al consultante por las consecuencias de su comportamiento. Es importante, esas consecuencias de su comportamiento, no preguntarle. ¿No? ¿Notas alguna diferencia en mi comprensión cuando me hablas? Le digo más pausado. ¿Qué tal resultó el dejarme ver tú cómo estás molesto ahora? Al igual que con la regla 4 es importante cuidar de esas preguntas, que no interrumpan la intensidad emocional, ¿no? La intensidad emocional de la sesión. De hecho, resulta útil realizar después que se ha terminado una interacción terapéutica intensa, ¿no? Cuando ha sido bastante intenso la sesión terapéutica, es bueno hacer estas preguntas. Esas son las 5 reglas de FAC que considera importante para mejorar la intervención terapéutica con su consultante y es efectivo. Por eso es importante acá la interacción terapéutica, ¿no? Las 5 reglas pueden verse muy diferentes de cada momento y eso se tiene que aprender el terapeuta, aprender a aplicar eso y aprender a ser flexible con esto. Y acá está, por ejemplo, el gráfico, ¿no? Que voy a explicar lo que hemos visto, en estos momentos se ha visto hace un momento, es acá. Acá hay un ambiente natural, ¿no? Es decir, la persona en su ambiente natural. La persona, el cliente, el consultante va a venir con sus problemas, ¿no? Que se dan en su ambiente. Por eso hay problemas en el ambiente natural que tiene el consultante, pero también tiene metas el consultante, ¿no? Tiene metas, objetivos. Y durante la sesión terapéutica, ¿no? El consultante, el terapeuta tiene que estar, como se dice, tiene que observar y conocer cuáles son esas conductas clínicamente relevantes tipo 1, que son los problemas, ¿no? Cuáles son los problemas que tiene y también cuáles son esas, de alguna manera, ayudar a esas cuestiones fuera de su ambiente. Y el terapeuta, para el éxito terapéutico, mejore la interacción terapéutica, tiene que practicar las 5 reglas y el terapeuta va a elegir cómo practicar. La primera regla es identificar el problema. La segunda regla es evocar acerca, ¿no?, de la conducta del cliente consultante. La tercera regla es reforzar justamente lo que está durante la sesión. La cuarta regla es verificar y la quinta regla es generalizar, ¿no? Eso es con el consultante. Pero también la interacción es mutua, donde el terapeuta es importante su trabajo terapéutico. Por eso acá está el terapeuta que tiene 2 conductas, ¿no? Una, que son algo negativo, que son interferencias indirectas del terapeuta, que va a influir que no sea adecuado la consulta, la terapia, la alianza con el consultante y no va a ser exitoso al final su intervención. Y lo otro es optimizar lo positivo que tiene el terapeuta. Eso va a lograr que sea mucho más, ¿no?, digamos, la intervención terapéutica y que el consultante se sienta más identificado con su terapeuta y eso ayude a mejorar el tratamiento, el programa de tratamiento, ¿no? En este gráfico podemos ver, ¿no? Bueno, acá están lo que se dice en las clases, cuando uno aprende FAP, ¿no? Acá están las terminologías que utilizamos, ¿no? En la figura que se ha visto, ¿no? Los recuadros superiores ilustran la forma en que los problemas fuera de terapia se muestran con conductas CR1, que son conductas, problemas durante la sesión. Estas se van a poder convertir en conductas tipo 2, ¿no? Que es evocando a través de forma natural. En otras palabras, es como la interacción que se da dentro de la intervención terapéutica que uno ya con el tiempo, con el manejo clínico, le hace más fácil entender. Muy bien. Viendo un poco esta la parte teórica, como le digo, algunos conceptos que ustedes tienen que manejar. Ahora vamos en la parte final. Vamos a que por ustedes digan, bueno, y esto todo lo que me he aprendido hoy día, estoy aprendiendo hoy día, como son terminologías y algunas cosas, reglas importantes que la FAB nos enseña para una mejor intervención terapéutica, ¿cómo yo puedo ver un caso, que yo tengo un caso clínico? Por eso vamos a ver ahora la conceptualización del caso desde la FAB. ¿Cómo conceptualizar un caso clínico desde la FAB? Bien. Entonces, hay 3 propósitos. Primero, es generar una manera de ver cómo la historia del cliente ha llevado a los problemas de su vida diaria actuales y también de ver cómo los problemas son adaptativos
y serían las bases para que el cliente pueda aprender nuevas formas de comportamiento. O sea, la historia del cliente. Un primer propósito importante. Segundo, es importante para la conceptualización del caso, porque hay varios tipos de conceptualización de casos, ¿no? Cuando uno aprende terapia FAC, hay varios tipos de conceptualización de casos. Hoy día le voy a enseñar uno de los más básicos de conceptualización de casos, ¿no? Que por el tiempo que estamos viendo. El segundo criterio, propósito fundamental, es ver algunos fenómenos cognitivos relacionados con el problema que presenta el consultante, ¿no? El cliente. Y tercero, ya lo que es ya el FAP, es identificar y predecir esas conductas clínicamente relevantes que debe ocurrir en la relación terapéutica durante la sesión, ¿sí? Aquí está un poco la conceptualización del caso, ¿no? De alguna manera, el gráfico. Es la historia relevante del consultante, sus problemas diarios, él los tiene objetivos que quiere cambiar, el terapeuta tiene que aprender a conocer no eso, las conductas clínicamente relevantes que son los problemas en la sesión. Lo número dos son los objetivos, o sea, que quiere cambiar el consultante, el cliente, el paciente. Tenemos que saber qué conceptos cognitivos está influyendo en eso. Y el terapeuta ya tiene es la habilidad para trabajar la regla 1, la regla 2, la regla 3, la regla 4, la regla 5. Eso ya con el tiempo, con la experiencia, uno va aprendiendo, ¿no? Ustedes van en qué momento es importante que aplique la regla 1, la regla 2, que es vocal, la regla 3, justamente la 4, verificar, la 5, que es generalizar, ¿no? Entonces, un poco la conceptualización del caso. Y acá vamos a ver ya el esquema, cómo se hace un caso clínico de la FAP. El primero es, número 1, los problemas del cliente, ¿no? Los problemas que presenta el cliente y por lo cual viene a buscar ayuda profesional, o cuando va el terapeuta, está internado el cliente consultante, saber qué problemas según él tiene. Número 2, es importante la historia relevante. Es lo que muchos terapeutas, ¿no?, que se vio la FAP y también no exitosos, no se preocupan demasiado. Es decir, es importante el terapeuta conocer esa historia relevante, esos problemas importantes, relevantes, que han mantenido ese problema por el cual viene a la consulta. 3, los problemas que aparecen en la sesión clínica, ¿no? Los problemas ya principales, que son las conductas CSR de tipo 1, ¿no? Los problemas que él considera, el consultante, el cliente, que quiere cambiar, o el problema que le está afectando. Número 4, los conceptos cognitivos que están interfiriendo en su vida, ¿no? ¿Qué pensamientos automáticos, creencias a nivel cognitivo? Número 5, en la conceptualización del caso, conocer los objetivos que tiene el cliente consultante, ¿no? ¿Qué es lo que quiere cambiar, mejorar, ¿no? Lo que decimos, cuáles son esos objetivos que considera cambiar. Y número 6, ya acá se está empezando la intervención terapéutica en FAC, los objetivos que va a trabajar el terapeuta en la sesión, es decir, con la conducta clínicamente relevante tipo 2, esos cambios que quiere conseguir en la sesión clínica, ¿no? Ese es un modelo de presentación de un caso HAF. Y acá está el esquema, ¿no? Que ustedes, para que lo empiecen a trabajar, ¿no? No con sus consultantes, con sus clientes, que son básicamente esto, ¿no? Acá están los 6 puntos. Vamos a trabajar esto. ¿Qué problema tiene el cliente? Es importante la historia relevante, cosas importantes por la cual ha generado o ha mantenido originado el problema. Desde la FAP, los problemas que presenta en la sesión, que son las SR1. Es importante conocer esos conceptos cognitivos que están influenciando en su problema. Acá ya los objetivos diarios que se trabajan con el consultante, con el terapeuta. Y para cerrar este caso básico, algunos objetivos para trabajar en terapia, ¿no? Esos pues se pueden ustedes empezar a trabajar. ¿Bien? Y para eso vamos a ver justamente este caso clínico, ¿no? Este caso clínico. Que dice acá, este caso clínico es de un paciente que tuve hace un tiempo, Jonathan, o he puesto un nombre, ¿no?, ficticio, de edad 26 años, estudiante universitario. Él tenía diagnóstico, consumía sustancias, marihuana y cocaína, y tenía un diagnóstico clínico de trastorno TP, ¿no?, trastorno límite de personalidad, con él. ¿Cuáles son el número 1, ¿no?, problemas en su vida diaria? Este paciente, como tenía TP,
tenía crisis esporádicas, ¿no? Se autolesionaba, ¿no? Lo que conocemos, lo que son los pacientes con TP, ¿no? Trastorno de límite de personalidad, pensamientos autodespreciativos, insultaba a los demás, era muy agresivo, ¿no? Tenía problemas en sus estudios, en la universidad, varios problemas, apenas cursos, no llevaba todos los cursos, no trabajaba, era dependiente, vivía con su madre, múltiples parejas a lo largo de su vida, duraciones leves, como generalmente son los pacientes con TLP, ¿no? Y más por problema de adicción. Cuando tenía conflicto con otras personas, ¿no? Que supuestamente le dejaban en ridículo, tenía conductas extrañas o agresión verbal, hasta agresión física, tenía pensamientos autodestructivos continuamente, ¿no? Pensamientos continuos sobre su historia, ¿no? Sobre su familia, pensamientos, como se dice acá, cuando está solo, se ponía furioso y el consumo aumentó a lo largo de los años. Él empezó a consumir marihuana a los 12 años, cocaína a los 17 años. Imagínense cuánta historia de consumo que tenía. ¿Cuáles son esas historias relevantes, importantes en este caso, que el terapeuta tiene que conocer, ¿no? Y con cada caso es diferente. En este caso, él tenía padres separados, había maltrato, ¿no? La historia de su madre, total mala relación con sus padres, mucho conflicto con su madre, vivió un tiempo con su padre, pero como él dice, no le hacía caso, una historia laboral problemático, problemas en sus trabajos, historia de varios tratamientos con psiquiatras, psicólogos. Él llegó primero a ingresar a emergencia, ¿no? Nosotros en el Hospital Arco Herrera, ahí lo conocí, de ahí pasó al pabellón 18, ¿no? Por problemas de autolesiones y bajo estado de efecto del consumo. Ahí se empezó a dar tratamientos farmacológicos, ¿no? El médico le dio antidepresivo, antipsicótico para estabilizarlo al comienzo, porque vio alterado su cuadro de consumo de drogas, su TLP. Había historia de abandono de tratamiento psicológico, ¿no? Ellos abandonan, ustedes están bien, abandonan la terapia, la médica, con el psicólogo, terapeuta, historia anterior de diversos tratamientos, hasta allí había ido a grupos de autoayuda, ¿no? Algunos grupos pseudo religiosos, otros abandonan el tratamiento porque mantiene que le han dejado de lado sus justificaciones, y él viene a consulta por tener otra vez cortes, crisis autolesivas y agresivas, ¿no? Que por el aumento del consumo de sustancias, ¿no? Psicoactivas. Ahí está, desde la FAP vemos qué problemas tiene la sesión, ¿no? Acá se anotó, siempre cuenta la misma historia que le han pasado con otras personas, repite continuamente el mismo tipo de recuerdos y episodios que le ridiculizaron y hicieron daños en el pasado. Se queja de falta de autoestima, ¿no? Dice, falta de decisión, no tiene ganas de hacer nada. Él no sigue instrucciones terapéuticas, no hace ni registro, no hace las actividades acordadas, siempre da su aprobación, lo que le propone el terapeuta, dice, sí, claro, lo que te tengo que hacer, pero nunca lo hace, ¿no? Eso es lo que estamos viendo en las situaciones, problemas. No expresa todos los problemas ocasionados por el consumo, minimiza, ¿no? Minimiza todos sus problemas por el consumo de marihuana y cocaína. No expresa bien sus emociones y reconoce lo absurdo de sus reacciones. Se ríe de ellas, ¿no? No sabe expresarse. Y en silencio siempre espera que el terapeuta dé las indicaciones o siga la conversación, ¿no? Su característica de él. Bueno, conceptos cognitivos, ¿qué encontramos en él? Algunos. Pensamientos negativos continuos sobre sí misma, su poca valía, daño que le hicieron, tiene ideas de que consumir es una forma para aliviar sus problemas, dice justificación, yo consumo porque me alivia mis problemas consumiendo, para él su pensamiento es necesario para la vida, para su vida. Ya tenía más de 10 años de consumo de sustancias. Y sus mejoras la atribuía a las medicaciones más que a la terapia, ¿no? La medicina me ayuda a estabilizarse, me decía. Muy bien. Número 5, ¿qué objetivos se va a trabajar? Reducir sus crisis emocionales, ¿no? Mejorar las relaciones con su madre y hermano, terminar de aprobar los cursos que le faltan en la universidad, establecer y mantener relaciones sociales más positivas, conseguir una pareja estable, dejar de consumir, reducir su impulsividad, mucho abuso de internet, teléfono casi todas las noches,
y conseguir algún trabajo y mantenerlo. Esos son los objetivos. El principal objetivo en este caso, paciente adicto, es justamente el tema de dejar la abstinencia, consumir la sustancia. Porque los otros objetivos, si está un programa ambulatorio, hay cosas que el terapeuta va a ir trabajando y a raíz del trabajo terapéutico va a ir mejorando alguno de esos objetivos. Bien, y los objetivos en la sesión conductas clínicas realmente tipo 2, no el objetivo ya de cambio, el consultante puede hablar y expresar mejor sus emociones, para eso hay programas terapéuticos, hay varios tipos de programas terapéuticos. Iniciar la abstinencia al consumo principal, ¿no? Se está trabajando con el consultante, el paciente. Reducir los comentarios fuera de lugar como al comienzo, reducir el hablar constantemente de sus propias historias repetidas, hablar de su pasado sin que le genere crisis, aceptar que los demás hagan y piensen de manera diferente a él, aprender a aceptar a las otras personas, aumentar sus conductas sociales positivas, ¿no? Forma de hablar, tono de voz, un poco ya más habilidades sociales, describir episodios positivos y emociones positivas, ¿no? Dentro de las consultas, las sesiones terapéuticas, ¿no? Esos son los objetivos, ¿no? Que ustedes están viendo que se puede empezar a trabajar desde el modelo, ¿no? De FAB. Bien. Ahora también para finalizar, hay algunos formatos que es ya parte dentro de la formación de FAB, ¿no? Porque como digo, FAB, algunas instituciones lo hacen en mínimo he visto 3 meses, otros 6 meses, porque hay un abordaje teórico, y hoy día vamos a enseñarles a ustedes algunas cosas importantes, formatos que tiene que conocer, tener el terapeuta como herramientas. Vamos a ver ahorita uno de estos formatos, que es lista de cotejo de eficacia de las sesiones de evaluación. ¿Cómo tú puedes evaluarte tu terapeuta? ¿Hasta qué punto ha sido eficaz tu intervención? En primer lugar, entrevista de evaluación. ¿Se ha dado la entrevista de evaluación? Hago un check. Sí, ¿no? Todos vamos a decir sí, siempre se da la entrevista. Estuvo atento a sus reacciones y las del consultante para obtener información que pudiera ayudar a definir las conductas clínicamente reveladas en el consultorio, como fue en el consultorio. Estuviste atento. Definieron conductualmente los problemas del consultante. La definición de los problemas del consultante se realizó de manera colaborativa, ¿no? Con el consultante. Se preguntó por la ocurrencia de los problemas del consultante en diversas áreas de la vida, ¿no? Eso es lo que hay que hacer: laboral, familiar, pareja, académico, social, tiempo libre, el ocio, ¿no? Otros nos dicen, se obtuvieron 3 ejemplos como mínimo de cada uno de los problemas del consultante en cada una de las áreas de ocurrencia de los problemas. Se obtuvieron ejemplos de la forma en que los problemas del consultante podrían ocurrir dentro de la sesión terapéutica. Y número 8, se obtuvieron ejemplos de la forma en que los problemas del consultante pueden interferir con la eficacia de la terapia, por ejemplo, llegar tarde, no realizar las tareas que deja el terapeuta, ¿no? Y número 9, los ejemplos obtenidos en el punto 5, 6, 7, 8 describen una contingencia de refuerzo, antecedentes, conductas y consecuencias, ¿no? Hay que conocer eso, el terapeuta. Número 10, se definieron conductualmente las metas del consultante, las metas. Se definió una meta por cada uno de los problemas que presentó o indicó el consultante, ¿no? Y, y número 11, finalmente, para este cotejo, se describió conductualmente la forma que las conductas metas del consultante tendría dentro de la terapia. Se ha definido, eso es importante. Eso es parte de uno de los formatos ya que nosotros los terapeutas hacemos la intervención. También ustedes, esta es la formulación del caso en general, ¿no? Porque hoy hemos enseñado un caso con las cuestiones básicas al inicio, que uno va a aprender, pero ya la formulación de un caso completo de FAC es lo que se tiene que tener. Se tiene que conceptualizar los problemas del consultante como lo que son los problemas clínicamente relevantes fuera de la terapia, ¿no? Que vienen del hogar, de su ambiente. Se debe conceptualizar los problemas del consultante dentro de la terapia, que son el CR1, CR2 y CR3. Se tiene que definir las conductas, eso tiene que ser terapeuta, ¿no? Es el modelo FAB. ¿Cuáles son las conductas clínicamente relevantes y cuáles son las AOR del consultante que debe realizarse de manera colaborativa? Otro punto importante, en un caso debe identificarse y conceptualizarse del terapeuta, ¿no?
cosas que pueden interferir con tu intervención terapéutica y qué cosas positivas tienes a tu favor que va a ayudar a que la intervención sea más adecuada. Y finalmente se organizó la información en un formato conceptualmente del caso. Lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Les enseñé uno de los modelos básicos de conceptualización de un caso. Esa es la formulación en general que tiene que trabajarse un caso desde el punto de la terapia FAP. Por eso acá se dice, una cosa es importante cuando uno le dice al consultante al paciente es que sepas del tipo de terapia que hago es que se basa en el supuesto de que los comportamientos problemáticos y deseables que podrían ocurrir fuera de este consultorio se presentarán durante nuestras sesiones de terapia, mientras interactúas conmigo. De hecho, el que estas conductas problemáticas se presenten conmigo, ¿no? Cuando tú vengas acá a la consulta, es una gran oportunidad para señalarlas y entrenar el arte de hacer cosas diferentes, más útiles, de forma tal que después puedas ensayar estas alternativas con otras personas en tu vida cotidiana. Así que para que la terapia funcione de la mejor forma será muy importante que tú y yo nos permitamos ser quienes somos en realidad y constantemente analicemos nuestra forma de relacionarnos en la búsqueda de oportunidades para practicar cosas diferentes. Eso es importante en la terapia fundamentalmente, que permitir, ¿no? Como los terapeutas, que queremos que tú aprendas a ser sincero durante esta sesión de terapia, que no vengas con engaños, no, sino que seas honesto, seas sincero, transparente, porque yo no te voy a juzgar, yo te quiero ayudar, y yo también, ¿no? Y vamos a analizar conjuntamente lo que tú tienes, lo que yo, mis ideas, posiblemente no, también algunas cosas me puede equivocar, pero con tu ayuda vamos a hacer que funcione y justamente yo te pueda ayudar y tú logres el motivo por el cual vienes a buscar el apoyo profesional. O sea, mucha interacción nos enseña la FAP y eso hacen los terapeutas exitosos. Tienen una mejor interacción, muy interactivos sus sesiones de terapia con sus consultantes, con sus clientes o con el paciente. Vamos a ver otra importante considerado para ustedes, lo que llaman algunos que la lista de cotejo de eficacia para crear ese espacio especial, ¿no? Lo llaman algunos espacios sagrados, ¿no? Entre el consultante y el terapeuta. Es mantener ese espacio de confianza y seguridad a lo largo del tratamiento va a requerir que el terapeuta haga reflexiones empáticas, mantenga un terapeuta exitoso, que sea una actitud honesta, genuina, validante y mantenga su palabra, sea consistente en sus intervenciones, reconozca cuando esté confundido o no tenga las respuestas adecuadas, recuerde datos importantes sobre la vida de tu consultante, estás dispuesto a ser vulnerable como el consultante, te hagas responsable también de tus errores, ¿no? Y respete la opinión y preferencias del consultante. Ese es fundamentalmente unas claves importantes que va a ayudar a que tu intervención terapéutica sea mucho más exitoso. ¿Y cuáles son esa lista de cotejos que ayudan a la eficacia de ese espacio especial? ¿No? Algunos lo llaman, bueno, este terapeuta FAP lo llama espacio sagrado. Acá está la lista, lo que uno tiene que trabajar. El terapeuta habló de la importancia de actuar fuera de la zona de comodidad y dentro de la seguridad, o sea, de hablar más genuinamente, más, digamos, con mucha confianza. El terapeuta garantizó seguridad y confidencialidad al consultante, he logrado eso. El terapeuta animó al consultante a hacer preguntas sobre él, que un poco intente preguntar algo personal, cosas a mí, al terapeuta, animé. El terapeuta animó al consultante a expresar sus sentimientos sobre él. El terapeuta validó las experiencias y acciones del consultante. El terapeuta expresó sus sentimientos, opiniones y actuó de forma genuina. El terapeuta es consistente con lo expresado en momentos anteriores de la terapia o la evaluación. El terapeuta recuerda datos importantes de la vida del consultante. El terapeuta reconoce sus errores, falibilidad o ignorancia que puede conocer. Y otro, el terapeuta se muestra vulnerable en situaciones donde el consultante lo hace. Eso es lo que dicen que esta es una lista, dice, para lograr una eficacia, ese momento especial con tu consultante, con tu cliente, ¿no?
que he considerado importante que ustedes lo conozcan, ¿no? Sería la formación de FAB ya en los casos clínicos, en la parte final del abordaje, se enseña esto, ¿no? Y es para una manera más, hay más tiempo para trabajar. Otra cosa importante, hay una hoja de enlace entre las sesiones, es decir, entre tú hagas la consulta, es importante tener un registro, y esto les voy a enseñar en estos momentos. Se dice, hay una agenda de la sesión donde se establecen los temas a discutir. Aún si el terapeuta elige estructurar el tratamiento y decidir un enfoque directivo es mejor para el consultante, la agenda de la sesión debe establecerse tan colaborativamente como sea posible, ¿no? El terapeuta debe cuidar que las sesiones tengan una continuidad entre sí, que sus contenidos se alineen con las metas del tratamiento. Esta hoja de enlace entre sesiones te va a ayudar a optimizar eso, ¿no? Esta es la hoja de enlace, ¿no? Es un formato que nos dice, a ver, nombre de tu consultante, la fecha, ¿no?, de la sesión. Hay dos partes. La parte A dice para completar brevemente después de la sesión de la terapia. Apenas termine la sesión de la terapia, para ayudar a un mejor abordaje, podemos utilizar este formato. Se le pregunta, ¿qué te pareció más relevante en nuestra sesión al consultante? Él nos dirá lo que le pareció más relevante, ¿no? 2. En una escala de 10 puntos, ¿cómo evaluarías cada uno de los siguientes aspectos, ¿no? De 1 a 10. 1 es nada y 2 es mucho. No, la número A dice, ayuda, la efectividad de la sesión, de 1 a 10, ¿cuánto calificarías? A ver, el consultante nos dirá, 5, doctor, psicólogo, 7. ¿Qué resultó útil para ti? ¿Qué fue lo que resultó más útil para ti en esta sesión? Respuesta del consultante. ¿Y qué no fue útil para ti, que tú consideras que no fue útil para ti? Anotaremos lo que dice nuestro consultante. B. ¿Qué tan cercano te sentiste a tu terapeuta, de 1 a 10? A ver, en esa es la sesión. B. ¿Qué tan involucrado te sentiste con los temas de discusión en la sesión? ¿No? Acá de 1 a 10. ¿Qué tan presente estuviste en la sesión? ¿No? Estuviste tan presente, porque a veces hay consultantes que no están 100% en la sesión, sino en otros problemas. A ver, calificación. 3. ¿Qué habrías hecho que la sesión fuera de mayor ayuda o una mejor experiencia? ¿Hiciste algo antes que te sientas renuente de hablar o pedir a tu terapeuta? ¿Puede responder o no responde a veces? 4. ¿Qué asuntos surgieron en ti y tu terapeuta que fueron similares a los problemas que tienes en tu vida diaria? Se le pregunta. ¿Qué riesgos tomaste en la sesión con tu terapeuta o qué progresos lograste que puedan trasladarse en tu vida diaria? ¿En algo o nada? ¿No? Se va a decirnos acá el consultante, ¿no? La parte B es para completar, dice, antes de la siguiente sesión, para tener ya para la siguiente sesión. ¿Cuáles son estas preguntas, no? Que se va a trabajar. ¿Cuáles fueron los aspectos más altos y bajos de la semana, ¿no? Para saber del consultante, el cliente? ¿Qué cambios, situaciones o retos positivos quisieras discutir en tu agenda próxima? A ver, en ese momento, a ver si ya tiene en mente algo. Pregunta 8 clave. ¿Qué tan abierto fuiste al responder a las preguntas, no, del 1 a las 7? ¿Fui 100 totalmente o no, o 50? Y la última pregunta, ¿hay algo más que quisieras añadir? Pues este formato ayuda a que el terapeuta tenga un mejor, es como un feedback. Es como un feedback, yo lo llamo, para saber cómo resultó la intervención de la sesión terapéutica, qué cosas importantes el consultante, mi paciente me ha comentado, qué puntos él ha observado de la sesión terapéutica me va a ayudar. Eso ayuda a que sea mucho más, veamos nuestras sesiones terapéuticas de una manera más organizada y tengamos, ¿no?, la evaluación, que es importante en la FAP, ¿no? En la FAP es una de las terapias con estos modelos de mucha interacción, y este es un formato que ayuda a ver esa evaluación del consultante durante las sesiones y nos ayuda a seguir trabajando de una manera más ordenada las próximas sesiones. Y para terminar, hoy día quería también que tengan ustedes un poco lo que en general lo que es la eficacia de las sesiones en tratamiento, lo que es en el abordaje terapéutico y muchos más trabajos en la FAP, ¿no? En esto es importante que el terapeuta pregunte al consultante sobre el cumplimiento de sus metas en terapia y de estar de acuerdo en haber logrado un cambio suficiente en esa dirección. Se sugiere la posibilidad de incrementar el tiempo, no eso va a depender, se empieza una vez por semana, 2 veces por semana, como es la secuencia de las sesiones. Entonces,
¿Cómo se puede evaluar la eficacia del tratamiento en sí desde la FAP? Acá están los 13 puntos que de alguna manera nos ayudan a evaluar cómo está la eficacia del tratamiento. Número 1, se inicia la sesión con un ejercicio de mindfulness, se emplea, o otra forma, otro ritual de apertura, otra cosa que consigue el terapeuta. Se revisó el formato de preguntas de enlace entre sesiones, es lo que hace un momento se le enseñó, ¿no? Otro método para evaluar, es decir, que el terapeuta tiene que trabajar. Se realizó un análisis conductual sobre las OR, es decir, fuera de terapia, que se presentaron desde la última sesión de tratamiento, las tareas que dejó el terapeuta, y se utilizó el análisis conductual, ¿no? Lo que se le enseñó al comienzo, donde se evocaron esas conductas de tipo 2 para solucionar. 4, se definió la agenda de la sesión con el consultante colaborativamente. 5, se definieron las conductas clínicamente relevantes a observar durante la sesión. 6, el terapeuta implementó las 5 reglas de la FAP. Es importante que durante la sesión puedas implementar, trabajar las 5 reglas o las reglas importantes para la sesión. Se usó algún ejercicio educativo. 8, se señalaron las conductas clínicamente relevantes evocadas a partir de situaciones terapéuticas, de ser el caso. 9, el terapeuta pidió retroalimentación sobre la sesión. Es importante ese feedback, ¿no? Y ahí aparece ese formato que hace un momento les comenté, ¿no? Y el terapeuta dio también retroalimentación sobre su experiencia durante la sesión, el mismo terapeuta con su consultante. 11, se asignaron ejercicios, tareas a casa para evocar, ¿no? Eso fuera de la terapia, ¿no? Dentro de la sesión, para saber cómo están las conductas clínicamente relevantes. 12, los ejercicios asignados están orientados por algún protocolo basado en evidencias, ¿no? Hay modelos. Y finalmente, 13, se finalizó la sesión con un ejercicio mindfulness, otro que considera el terapeuta. Entonces, parte de estos formatos ayudan a visualizar, como ustedes se dan cuenta, una mejor aproximación, una mejor intervención terapéutica desde esta terapia de tercera generación que hoy día estoy presentando, y estamos terminando con esta presentación. Espero que, ¿no? Es bastante, hay mucha terminología, hay muchos conceptos, y esto van a tener, esto que están viendo hoy día, este formato lo voy a entregar, ¿no? En sus correos, ¿no? En la mañana, a partir de mañana, ya en la tarde, para que tengan parte de sus herramientas terapéuticas, y un poco es que conozcan justamente lo que es esta terapia de tercera generación, la terapia FAP, que, como digo, ayuda a mejorar las intervenciones terapéuticas con sus clientes consultantes, y eso es el objetivo por lo cual hoy día estamos empezando esta primera clase en terapias, ¿no? Curso de terapia de tercera generación. Bien, mi agradecimiento a todos ustedes, ¿no? Y antes de terminar, alguno de las personas, ¿no? Quisieran comentar algo al respecto, ¿no? Tenemos unos minutos, a ver. ¿Quién quiere participar? Desconecta su micrófono y me hace la intervención, algo que quisiera Doctor comentar. Iván, buenas noches. Buenas noches, Doctor te Iván, escucho. buenas noches. Amigo Puerta, buenas noches, te escucho. Buenas noches, doctor. Bueno, yo lo que quería manifestar es que este tipo de capacitaciones pues permite ampliar el conocimiento que uno ya tiene como base, ¿no? En lo que es la rehabilitación propiamente dicha. Sí. Y me quedo realmente satisfecho porque en relación al acompañamiento psicoterapéutico para con el paciente, generalmente el acompañamiento psicoterapéutico se daba durante el internamiento del paciente y también en la etapa de seguimiento, ¿no? Que es después del internamiento del paciente. Sí. Lo que debo entender es que el acompañamiento psicoterapéutico, para consolidar lo que es el rapport y la buena interrelación con el cliente, como lo dice usted, tendría que ser un acompañamiento permanente, que es lo que nos invita este programa, ¿no? Y en este acompañamiento permanente, yo le quisiera hacer a usted una pregunta, ¿no? ¿En qué momento o hasta qué momento sería el acompañamiento ya psicoterapéutico? Por ejemplo, si le damos el acompañamiento
durante la entrevista, que cuando recién llega el paciente, y durante, si amerita un internamiento, durante el internamiento y después en el seguimiento, ¿en qué momento se cortaría, ¿no?, este acompañamiento psicoterapéutico, doctor? Esa es mi pregunta. Muy amable por la respuesta. Muy bien, gracias, amigo Puerta. Sí, sí, es importante, ¿no? La pregunta que comentó acá el colega Puerta, que trabaja en el hospital también, Narco Herrera, muchos años, ¿no?, de experiencia clínica. Esa es ya la experiencia, ¿no? Hay un momento donde el terapeuta acompaña más ¿no?, al paciente, al residente, y hay etapas en el proceso terapéutico donde ya el terapeuta tiene que ir poco a poco, ¿no?, dando esa confianza al terapeuta para poder lograr que, como se llama, la independencia también, ¿no? Porque el paciente, como yo tengo acá un paciente, doctor, ya tengo 6 meses sin consumir, y usted, estoy con sesiones terapéuticas, mi familia me está apoyando, salgo a mi trabajo y ahí está mi familia apoyándome, hay mucho control, ¿no? Pero yo ya de alguna manera quiero demostrar realmente que yo ya no quiero, no consumo, ya no quiero volver a consumir, es paciente cocainómano. Entonces, ya darme esa oportunidad de yo demostrarme es mi cambio. Entonces, un poco la libertad, como se dice, dar un poco más de libertad para poder hacer su vida normal, social, con controles. Y eso el terapeuta tiene que ver en qué momento a su consultante, al paciente, ya dentro del programa terapéutico le dice, sí, ya estás tú ahora ya estás ahora en el momento de poder empezar a hacer tus cosas, no solo, sin el acompañamiento, en este caso del terapeuta o de un familiar que está en un momento, él le estaba acompañando, iba de su casa al trabajo con un familiar, regresaba con su hermano que le estaba acompañando en el proceso terapéutico, ¿no? Porque tenía varios años de consumo de cocaína, nunca se había internado este paciente hasta el momento, ya se está viendo la posibilidad de un internamiento, pero se optó por este tratamiento y el paciente ya tiene actualmente 6 meses sin consumir. Entonces, el terapeuta tiene que ver en qué momentos ya dar esa libertad con los controles que decimos, ¿no? Ustedes saben, va a haber controles para garantizar realmente de tu cambio, ¿no? Ya eso debe ser el acuerdo ya entre la familia, el terapeuta, y ver en qué momento el terapeuta da esa libertad un poco en su vida personal, ¿no? Y también para eso están las llamadas telefónicas, un poco lo que no enfatiza, ¿no? Porque no es parte del protocolo FAP, sino, por ejemplo, más trabaja bastante eso la DBT, ¿no? La DBT y también los terapeutas SAC. Nosotros le decimos a nuestros consultantes, si hay algún momento, alguna preocupación, no esperar la sesión terapéutica que tú vas a tener la siguiente semana, o yo vengo al terapeuta, al centro terapéutico, ¿tienes algún problema, algo que te preocupa? No solamente el problema asociado al consumo de drogas, sino otro problema que te puede generar estrés, llámame, ¿no? Tienes el teléfono, busca ayuda. De esa manera ayudar al consultante, al cliente, a saber que el terapeuta, ¿no? Esa relación tan interactiva, como lo digo, y eso ayudó bastante la FAB. Yo, cada uno por su experiencia clínica, hace que el cliente, el consultante se sienta más comprometido y más motivado con su terapeuta. Y, ¿no?, cuando diga, este terapeuta tengo una mayor confianza que con otros terapeutas, porque algunos terapeutas logran tener esa confianza, una mejor relación con otros terapeutas. Uno de los criterios es justamente esto, que el terapeuta, el cliente, el consultante sepa que tú como terapeuta les vas a ayudar y estás dispuesto a ayudarlo justamente dentro de las normas posibles, ¿no?, que tenemos nosotros cuando trabajamos en el hospital o cuando uno ve intervención en un centro terapéutico, en programas ambulatorios, que un momento tenga crisis, por ejemplo, un paciente, yo tengo un tratamiento y ha tenido una crisis con su madre, discutido, no era la sesión terapéutica, pero me llamó, me dice, doctor, quiero conversar un momento con usted porque estoy muy molesto, estoy muy preocupado. Entonces, ok, muy bien, acepto la llamada, conversamos unos minutos, le doy la intervención, el apoyo terapéutico, y eso el consultante, el cliente va a ser muy importante, ¿no? Y él mismo se va a sentir identificado con su terapeuta, ¿no? Y eso es una de las cosas fundamentales que va a ayudar a que la intervención terapéutica sea más efectiva. Es mi consejo. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra persona del grupo quisiera hacer alguna pregunta? Por favor, desconecta su micrófono para poder responder. Sí, a ver. ¿Algún colega o alguien del grupo? Escucho.
Muy bien. Bueno, espero que haya sido productivo, ¿no? Justamente esta primera clase de la intervención del, ¿cómo es el FAP? Esta terapia de tercera generación. Como digo, esto toma un tiempo en aprender. Cuando yo aprendí hace un tiempo, y hoy he querido en esta sesión enseñarles cómo son los principios fundamentales, las herramientas terapéuticas que se puede trabajar desde la FAP, y cómo mejorar tu trabajo terapéutico y que sea más efectivo con tu consultante, con el paciente. Bien, con esto entonces estoy terminando esta primera clase. Me envían sus correos electrónicos para el día de mañana mandarles para que ustedes